Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Natalia? Es un gusto estar contigo y también con la audiencia para encarar la información que viene en este caso en la portada desde el sistema judicial. Tenemos varias de ese orden, pero empezamos por esta. El Tribunal de Apelaciones en lo penal de cuarto turno revocó hoy el fallo de la jueza penal Marcela Vargas, que hace una semana dispuso el arresto domiciliario total y la colocación de tobillera electrónica para el ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, y el profesor de Historia, Sebastián Maubecín, por lo que ambos, desde hoy, volvieron a la cárcel. Los dos fueron imputados por la comisión de varios delitos sexuales en perjuicio de menores de edad. En otro orden, pero siempre siguiendo la agenda del sistema judicial, les contamos que la justicia atendió la solicitud del fiscal de lavado de activos, Enrique Rodríguez, y estableció el cierre de fronteras y también la retención de los pasaportes del empresario Pablo Carrasco, su esposa Ana Yeudiucou y la viuda de Gustavo Basso, el empresario fallecido en accidente de tránsito meses atrás. Hablamos de Daniela Cabral, responsables de Conexión Ganadera. La audiencia que va a definir los plazos de la medida se va a realizar el próximo lunes. Además de esta información, tenemos otras. Vamos a repasar los titulares. Las futuras autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se reunieron con empresas vinculadas al transporte metropolitano. La ministra designada Lucía Echeverri aseguró que el transporte será un eje central del gobierno entrante. Las asambleas de las y los trabajadores de Yasaki, de Colonia y Las Piedras aceptaron el preacuerdo negociado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que establece mejoras en las indemnizaciones por despido. La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social se movilizó este miércoles en el edificio del BPS tras la última sesión del actual directorio, ante el cual reivindicó los derechos de los beneficiarios y del personal del organismo. En medio de la ola de calor, UTE registró un nuevo pico histórico de consumo de energía eléctrica. Fue a las 15:25 de este lunes y la presidenta adherente, Silvia Emaldi, indicó que el récord se generó por la ola de calor y el uso intenso de los aires acondicionados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que llegó a un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que ambos países inicien negociaciones de inmediato, con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania. La empresa Google, que cuenta con más de 500 millones de personas usuarias en todo el mundo, se sumó a Meta y a X y dio marcha atrás en sus políticas de difusión, eliminando celebraciones de su calendario relacionadas con la diversidad sexual, los derechos de la mujer o las comunidades indígenas. Aquí está TV Ciudad y es un aquí bien amplio porque abarca, por un lado, la web del canal donde se puede seguir nuestra programación, tvciudad.uy, por otro, el canal en YouTube que tiene TV Ciudad y además también a Uniradio, 107.7 de FM, ahí en el logo arriba a mi izquierda, Radio de la Universidad de la República, que por la web es uniradio.edu.uy. Sigue Natalia, hay móviles. Sí, hoy el Ministerio de Economía presentó los resultados fiscales 2024. Hay repercusiones. Martín Duarte nos hace un adelanto. Así es, Natalia. Martín, buenas tardes para ustedes. Mejora en la situación fiscal y, por otro lado, la no necesidad de suba de impuestos fue el balance que presentó en la jornada de hoy la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. De esto estaremos hablando en algunos minutos con Pablo Darrocha, integrante del Instituto Cuesta Duarte, para tener una mirada acerca de este balance que presentó el Ministerio de Economía. Uno de nuestros temas de portada: se revocó la prisión domiciliaria para el ex senador Gustavo Penades y el profesor Sebastián Maubecín. Diego Martini. Natalia, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Sí, así ves. Una semana estuvieron en prisión domiciliaria Maubecín y Penades, que ya desde hoy volvieron a la cárcel de Florida y del Campanero, respectivamente. De eso vamos a estar hablando con Soledad Suárez, integrante del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, que patrocina a varias de las víctimas. Otro asunto. La Universidad de la República, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación firmaron un convenio para crear un fondo sectorial de investigación canábica. Así se llama, paso que fue celebrado tanto por el rector de la UDELAR, Álvaro Mombrú, como por el actual secretario general de Drogas, Daniel Radío, que en el próximo gobierno será titular del IRCA. Estamos asumiendo el compromiso conjunto de aportar conocimiento a la sociedad en una temática que está muy presente en la agenda pública y que permanentemente nos presenta importantes desafíos políticos
regulatorios relacionados con la salud, con la ciencia. A través de la creación de conocimiento, que este campo va a seguir avanzando. En esta ventana de oportunidad que tenemos como país, a través de las normativas que hemos ido construyendo a lo largo de los años. Comenzamos el desarrollo de la información. Como adelantábamos, la justicia fijó el cierre de fronteras y la retención de sus pasaportes a Pablo Carrasco, su esposa Ana Yehudikiou y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, tras un pedido del fiscal de lavado de activos, Enrique Rodríguez. Y el próximo lunes va a ser la audiencia en la que se van a determinar los plazos de esta medida. El fiscal de lavado de activos, que tiene a cargo la investigación del caso de Conexión Ganadera, solicitó como una primera medida, como una medida cautelar, el cierre de fronteras tanto de Pablo Carrasco como de su esposa y de la viuda de Basso. El objetivo de esta medida obviamente es evitar que estas personas que eventualmente pueden tener responsabilidad en este caso se vayan del país. Esa medida fue aceptada por el juez del caso, dispuso en el día de hoy el cierre de fronteras y la entrega de los documentos de viaje. No obstante, se fijó una audiencia para el día lunes para establecer la duración de esta medida. El fiscal pidió en principio que fuera por 180 días, el juez del caso solicitó esta audiencia para que las partes debatan y en definitiva pueda fijarse una duración de esta medida. Se entregan los pasaportes habitualmente y quedan a disposición del juzgado, digamos, y no pueden obviamente irse del país sin obviamente avisar al tribunal. A veces hay alguna cuestión, por ejemplo, médica o de urgencia, pero con una autorización del tribunal eventualmente podrían hacer algún tratamiento médico si así fuera el caso. Pero la idea justamente es evitar que estas personas puedan fugarse y que estén a disposición de la justicia si así se requiere. Otro asunto, agenda de transición. Las futuras autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se reunieron con representantes de empresas de transporte metropolitanas para recibir propuestas que puedan generar a futuro cambios y mejoras. La ministra designada, Lucía Echeverri, dijo que se llevarán adelante los proyectos de transporte que pongan como centro a la gente, en línea con la postura del presidente electo Yamandu Orsi. Hoy recibimos 2 empresas que tienen algunas iniciativas con distintos grados de desarrollo, pero que están pensando más en una presentación de una tecnología. ASIMBE, que está haciendo un planteo con una mirada sistémica y en términos de un aporte a la política pública, ¿no? Son cosas diferentes que convergen en algunos puntos y es eso lo que quisimos hacer en esto de tener un gobierno que quiere liderar realmente la política de transporte público en el país. Y eso implica, por supuesto, también conversar muchísimo, que serán las próximas etapas, más allá de que han habido intercambios, con los gobiernos departamentales, obviamente, ¿no? A grandes rasgos, ¿cuáles serían las características de esos proyectos? Bueno, hay 2 de ellos que tienen fundamentalmente una utilización de tecnología, por supuesto, sustentable, ¿no? En este cambio de la matriz energética que viene estableciendo el país desde hace un tiempo, y por otro lado, el abordaje de algunos corredores que entienden ellos son las conectoras que permitirían la viabilidad de esta tecnología. Pero eso hay que mirarlo, insisto, desde una perspectiva de la movilidad. No son solamente las obras y la tecnología. Hay que pensar con el eje en la gente y en el tiempo de vida de la gente. Esto implica la frecuencia, la calidad, la eficiencia y, por supuesto, aspectos institucionales y de regulación que corresponden al Ministerio y a las intendencias. Otro asunto, las asambleas de trabajadores de Yasaki, de Colonia y Las Piedras aceptaron el preacuerdo negociado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que establece mejoras en las indemnizaciones por despido y la posibilidad de acceder a capacitación del INEFOP y de las intendencias de Canelones y Colonia. Estas asambleas también ratificaron su apoyo a la movilización dispuesta por la Confederación de Sindicatos Industriales, prevista para el próximo 20 de febrero, que incluye un paro de actividades y también, una concentración frente a la Torre Ejecutiva. Fue una negociación muy difícil, muy ardua, pero bueno, pudimos traer tanto acá en Las Piedras como en Colonia un preacuerdo que nosotros defendimos y que la gente, nuestras compañeras y compañeros, respaldaron por unanimidad. Serían 4 o 5 ejes. El principal y más importante a nivel político es que la empresa reconoce y firma que se va por un tema de competitividad
y no las patrañas que se estaban diciendo, no solamente en las redes sociales, sino por algún operador y algún actor político, sobre que nos fuimos porque reclamábamos un pote de mayonesa, siendo vulgares. Entonces, eso es lo primero que nada, aclararlo. Segundo, la cuestión de trabajar en la formación profesional, con INEFOP, con las y los trabajadores, con el sindicato, con las intendencias, etc. O sea, todo un armado, un marco donde le permita a las y los trabajadores reinsertarse lo más rápido posible. También logramos un compromiso de revisar las liquidaciones y en el caso de que haya alguna diferencia en los criterios y por lo tanto los números, corregirlos y por encima de eso una mejora económica en los IPD. Esto nos parece fundamental, muy importante y bueno, lo que no logramos, de alguna manera eso también nos deja triste, es la reapertura. Ahora, agenda económica. Les contamos que el Ministerio de Economía y Finanzas presentó la rendición de cuentas correspondiente al año 2024 y el cierre de ejecución presupuestal del quinquenio completo, a muy poco de que termine este periodo de gobierno. Y en ese marco, la ministra Azucena Arbeleche dijo que el gobierno mejoró las cuentas fiscales a pesar de la pandemia, de la sequía y de otros fenómenos adversos. Y atención, Arbeleche destacó que la economía creció 3,4% y que se crearon 11.000 puestos de trabajo o empleos y también manifestó que aumentó el salario real, 111.000, y que se aumentó el salario real con relación a 2019. En síntesis, hemos cumplido con el compromiso de mejorar las cuentas fiscales a pesar de los shocks de la pandemia, de la sequía, de los cambios en precios relativos. Y hemos cumplido con el compromiso de mejorar las cuentas fiscales y, a su vez, bajamos los impuestos para los uruguayos. Hemos cumplido con dinamizar la economía. Hoy queda una economía creciendo al 3,4% a pesar de los shocks que se atravesaron en este quinquenio. Hemos cumplido en dejar una economía que está creando empleo. Se crearon 111.000 puestos de trabajo durante el quinquenio, si comparamos el 24 con el 19. Y en materia salarial, no solamente se cumplió con el compromiso de mantener el salario real, sino que a pesar de las crisis hemos aumentado el salario real cuando comparamos el 2024 con el 2019. Y todo esto no estuvo ajeno a llevar adelante un conjunto de reformas estructurales que lo que buscan es que el Uruguay crezca más para que los uruguayos estén mejor. Presenta Antel. Viví todo el sudamericano sub-20 con Antel. A propósito de este tema del que hablaba Arbeleche, ¿qué se piensa desde el Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT? Tema del móvil que sigue con Martín Duarte e invitado. Agradecemos, sí, Martín, estos minutos a Pablo Darrocha, es economista del Instituto Cuesta Duarte, para estar analizando la conferencia de prensa en la jornada de hoy, esta rendición, este balance que hizo la ministra Arbeleche a propósito de lo que ella señalaba, ¿no? El cumplimiento de las pautas marcadas en torno a la situación fiscal y el crecimiento económico que manejaba. Pablo, gracias por recibirnos. ¿Qué mirada hace justamente el Instituto acerca de la conferencia de hoy, el cumplimiento también de la regla fiscal y la situación en la que se entrega en esta comparativa que la propia ministra hacía con un balance comparado al año 2019, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, una cosa son los datos y otra el relato. En ese sentido, en primer lugar, habría que relativizar los datos brindados por la ministra en torno a efectivamente el resultado fiscal, incluso los niveles de endeudamiento y cuál es la situación a nivel país. En ese sentido, creemos que las cifras que fueron difundidas desde el Ministerio de Economía y Finanzas no se compadecen estrictamente con la realidad. En primer lugar, tenemos un resultado fiscal muy similar al de 2019, con el agravante que hay una regla que tiene 3 pilares y que de alguna manera no impidió que el resultado fuera similar al de 2019. Y de la misma manera podemos decir con el nivel de endeudamiento. Mirado desde el punto de vista de endeudamiento bruto, el endeudamiento neto o incluso el ratio deuda-producto, los niveles son significativamente superiores
al del 2019. Entonces lo que vale en todo caso es el relato, es si estamos mejor o si lo que se intenta trasladar es si la situación económica es mejor, ¿cómo lo podemos compadecer en la realidad? Y en ese sentido tenemos un nivel de pobreza que sigue, se ubica por encima de 2019, es cierto que está descendiendo, pero todavía las cifras son preocupantes. Lo mismo sucede con las personas en situación de calle. Tenemos datos en torno a el nivel de salario real que se ubica por encima del 2019, pero luego de 60 meses hay que recordar que hubieron 40 meses donde el salario real se ubicó por debajo. Es decir, que los datos no se compadecen con la percepción del ciudadano común que no ve que efectivamente su calidad de vida o la calidad de vida del uruguayo medio esté significativamente o mejor que la de 2019. Entonces, saludamos incluso estas oportunidades que nos brindan los gobiernos, obviamente de difundir las cifras, de permitir a nosotros hacer el análisis crítico, pero creemos que no tenemos muchos elementos para estar de alguna manera contentos o satisfechos con que luego de estos 60 años de gobierno donde creció la economía y esto no impidió, o de hecho son estas cifras macroeconómicas, los grandes números que se dan a conocer, pero la gente sigue todavía atravesando las mismas dificultades seguramente que hace muchos años atrás. El televidente, ¿cuánto puede impactar ese crecimiento en el endeudamiento del país, que en definitiva no se hacía foco en la conferencia de hoy, pero que comparativo al 2019 son casi 10 puntos de diferencia, ¿no?, a nivel porcentual? Sí, yo creo que primero, en primer lugar, señalar esto, que efectivamente hay un incremento de la deuda neta en relación al 2019, pero sigue siendo un nivel de deuda sostenible. En ese sentido, yo creo que las calificadoras dan cuenta de eso, es decir, Uruguay mantiene el grado inversor, las calificadoras ven con buenos ojos. Eso tiene que ver con una política fiscal bastante austera, pero bueno, que ha costado realmente pérdida de salario para los trabajadores públicos, una precarización en el mercado de trabajo. No nos olvidemos que tenemos más de 500.000 de ocupados que ganan menos de 25.000 pesos líquidos, tenemos más de 150.000 desocupados, tenemos más de un 20% de ocupados sin registro de la Seguridad Social. Es decir, no se ha logrado, a través incluso de este endeudamiento controlado, una mejora significativa de los principales indicadores sociales del país. La ministra hizo énfasis en la creación de cupos de trabajo, en este caso habló de 111.000. Sí, no desconocemos que quizás los dos grandes indicadores que este gobierno da cuenta como positivos es la desaceleración de los precios, es decir, la caída de la inflación y efectivamente la creación de nuevos puestos de trabajo. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer una mirada un poquito más profunda. En términos del empleo, el empleo es un empleo de peor calidad, se ha precarizado el nivel de empleo y eso pone en duda la sostenibilidad de esos puestos de trabajo. Y en materia inflacionaria, por supuesto, tiene una connotación positiva, porque si bajan los precios la capacidad de compra de las personas aumenta, pero la ministra no puede mostrar la inflación como buena para algunas cosas y malas para otras, porque habla de las bondades de tener precios bajos, y eso es cierto, pero al mismo tiempo señala que la baja inflación fue lo que ocasionó una baja recaudación y es lo que agrava el resultado fiscal. Entonces, efectivamente, esas son, digamos, las dos cuestiones que puede dar cuenta, pero que tienen estas características cuando uno analiza más detalladamente esas cifras. Pablo, gracias por estos minutos para MBD Noticias. La mirada en este caso del Instituto Cuesta Duarte a propósito de la conferencia y los datos presentados por el Ministerio de Economía en la jornada de hoy. Presentó Antel. Viví todo el sudamericano sub-20 con Antel. Bien, y ahora vamos al desarrollo de uno de nuestros temas de portada. El ex senador Gustavo Penades y el profesor Sebastián Maubecín volvieron a prisión debido a que el Tribunal de Apelaciones en lo penal de cuarto turno revocó la sentencia de la jueza Marcela Vargas de la semana pasada que había dispuesto la prisión domiciliaria para ambos. Efectivamente, esto ocurrió durante esta jornada. La novedad en primer término fue informada por MBD Noticias, posteriormente confirmada o informada oficialmente por la Fiscalía, y en la sentencia del tribunal se dice que se revocó la medida tomada por la jueza Vargas la semana pasada porque las víctimas aún corren riesgos. En la audiencia celebrada el 5 de febrero, en el que se vencía la medida cautelar de prisión preventiva para el ex senador
y el profesor de historia, la jueza de garantías Marcela Vargas no hizo lugar al pedido de la Fiscalía de Delitos Sexuales de sexto turno de extender la prisión. Esto se debió a que la jueza entendió que ni Penades ni Mauvecin representaban riesgos para las víctimas, para la investigación y riesgo de fuga. La fiscal Alicia Scione no compartió la determinación y por eso apeló la causa. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de cuarto turno, integrado por los magistrados Charles Vinciguerra, Gabriela Merialdo y Adriana de los Santos, rechazó lo dispuesto por la justicia y resolvió revocar la sentencia, dándose lugar a la prórroga de medida cautelar de prisión preventiva de Gustavo Penades y Sebastián Mauvecin hasta el 10 de junio, como había pedido la fiscal Alicia Scione. En su dictamen, el tribunal entendió que los riesgos continúan para las víctimas, que no son imaginarios, que han sido concretos y que las víctimas continúan existiendo porque son personas vivas. También señalaron que el entorpecimiento de la investigación ha sido clarísimo. Esto se suma a que la fiscal Scione no entendió que Gustavo Penades no tenía poder, como había dicho la jueza. Su vida entera como parlamentario, como diputado y senador, y el poder no se pierde en 2 días en el sistema político. Con todo el respeto al sistema político, así es el poder, así se maneja el poder. Justamente porque algunos ciudadanos hacen un mal uso de eso, todo lo que pasó con la trama. Por último, el tribunal llamó a la Fiscalía a presentar la acusación a la brevedad posible, entendiendo que el plazo hasta el 10 de junio es prudente, teniendo en cuenta el avance que han tenido las actuaciones y las diligencias pendientes. Esta tarde, Gustavo Penades y Sebastián Mauvecin fueron llevados desde sus domicilios a las cárceles de Florida y Campanero, respectivamente. ¿Qué opinan de este fallo las defensas de las víctimas? Tema del móvil que sigue, ya le doy paso a Diego Martini, que ha estado trabajando desde temprano en el tema. Bien, como informábamos y como se escuchaba en este tape, Mauvecin y Penades ya fueron trasladados a la cárcel. La policía los fue a buscar a su domicilio y fueron ambos entonces trasladados. Vamos a hablar con Soledad Suárez, que es abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, representa a varias de las víctimas. Soledad, ¿cómo tomaron este fallo del Tribunal de Apelaciones? Buenas tardes. Bueno, con satisfacción, indudablemente estábamos preocupados porque entendemos que los riesgos siguen vigentes y así ahora lo dijo el tribunal, lo que implica una situación de inseguridad. Esto, bueno, ahora nuevamente este segundo escudo, en palabras del tribunal, se restablece y ya la situación es otra. El tribunal llama a la Fiscalía a que presente la acusación lo más antes posible porque entiende que lo recabado hasta el momento es suficiente. ¿Ustedes qué opinan de esto? Yo creo que la Fiscalía tiene el deber de agotar el estándar internacional de debida diligencia reforzada, por lo que debe investigar todo lo que queda pendiente para luego realizar la acusación, que además es una tarea muy compleja. Entonces, considero que es correcto el apelo a que se haga todo con rapidez razonable, eso beneficia a todos los involucrados, pero sin descuidar este otro aspecto, por lo que entiendo que el plazo legal es el tope adecuado, no porque crea que debe demorar 2 años, sino que eso ya nos da a todos la seguridad de que no hay excesos en tiempos de investigaciones formalizadas. Fueron días de mucha manifestación, desde que se conoció la noticia de que pasaban estos 2 imputados a la prisión domiciliaria. ¿Las víctimas tuvieron contacto con ustedes para manifestarle algún tipo de preocupación o de opinión por esta determinación? Son varias víctimas, todas con distinta personalidad. Algunas han tenido contacto ellas, otras hablamos con las madres o la familia. Bueno, la comunicación es constante, pero cada uno a su estilo, digamos. Pero cuando se dio esta prisión domiciliaria, ¿tuvieron algún tipo de precaución o algo? Bueno, estaban enterados porque muchos estaban mirando el streaming, no todos, pero algunos de ellos, y se comunicaron inmediatamente con nosotros y ya toman los recaudos. O sea, te soy franca, tienen miedo de ir a sacarse la credencial, por ponerte ejemplo. Soledad, la prisión preventiva ahora va a estar hasta el 10 de junio. ¿Qué puede pasar en este plazo de tiempo? En este plazo se va a acusar, entiendo, y previo a ello, como te decía al principio, realizarse las diligencias que estén pendientes e investigarse algunas puntas de algunas cuestiones que creo que merecen que así sea. Bien, cuando se acuse, ¿cómo es el proceso después? Bueno, se comienza lo que se denomina fase intermedia, primero una etapa escrita, que es la acusación y podemos llamar contestación, que, bueno,
es lo que cabe a las defensas. No está previsto en esta etapa escrita directamente la actividad de la víctima. Algunos jueces tienen la práctica de darnos un traslado igual, especialmente para proponer prueba que tenemos esta facultad, y si no usan esa práctica que no está prevista en ningún lado, lo hacemos en la audiencia posterior, porque como te decía, tiene una primera etapa escrita y luego la fase oral que ustedes ya conocen por Océano, que es el control de acusación, después de la parte escrita. El hecho de que se hayan dado ya las pruebas anticipadas da también una garantía más. Bueno, es gran parte del peso en todo lo que sean delitos sexuales, particularmente en explotación también, que es un delito sexual obvio. Las declaraciones son un insumo fundamental y ya viene hecho, digamos, ya está realizada, practicada. ¿Se ha acercado alguna víctima más? Preferiría reservármelo. Bien. Te hago una última consulta más por algo que planteabas el otro día en la audiencia referido a uno de los testigos que, bueno, planteaste la posibilidad, porque la fiscal dijo que había desaparecido, ese testigo se presentó. ¿Te llamó la atención que luego de esta audiencia haya aparecido este testigo, que además es un condenado? Bueno, estaban buscándolo, o sea que no me llama la atención porque es lo que debía ocurrir, que si estaba vivo se encontrara a la persona. Tampoco me llama la atención que haya desaparecido porque se siente aterrorizado. Gracias, Soledad. Que pasen bien, gracias. Bueno, volvemos a estudios, compañeros, con esta información, recordando que tanto Sebastián Maubessín como el ex senador Gustavo Penades volverán a prisión. Muchas gracias, Diego y resto del equipo. Cambiamos de tema desde estudios. Les contamos que el grupo brasileño Minerva le pidió nuevamente autorización a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para comprar 3 plantas frigoríficas pertenecientes a otro grupo internacional, el grupo Marfrig. Si bien la Comisión y el Ministerio de Economía y Finanzas en 2024 le negaron la autorización ante una acción similar, en este nuevo intento Minerva expresó su intención de vender una de las plantas que compraría. En este nuevo intento, Minerva expresa su intención de comprar las plantas de Marfrig de San José, Salto y Colonia, igual que el año pasado, pero agrega su decisión de concretar una posterior e inmediata reventa de la planta de Colonia, ubicada en Tarariras. Dicho frigorífico sería revendido al grupo Ayana, de origen indio. Tanto Minerva, la oferente, como Marfrig, que recibió la oferta, y por ser ambas de origen brasileño, comunicaron el movimiento a través de lo que en Brasil se conoce como hecho relevante, procedimiento formal que consiste en comunicarle al mercado hechos que puedan afectar sus cotizaciones o los derechos de sus accionistas. Se trata de una notificación obligatoria, según la normativa brasileña, fiscalizada por una comisión dependiente del Ministerio de Hacienda. En mayo pasado, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia uruguaya negó el permiso para la transacción por entender que su concreción hubiera generado concentración en el mercado de faena en favor de Minerva. Tras una apelación de la firma, en diciembre el Ministerio de Economía y Finanzas uruguayo ratificó la negativa. Ante este nuevo intento, la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, prefirió no emitir opinión y aventuró que el asunto deberá ser resuelto por el próximo gobierno. ¿Ustedes entienden que debería ser un tema a tratarse con las próximas autoridades? Supongo que a esta altura ya será un tema que se va a tratar con las próximas autoridades porque este gobierno ya se expidió en ese sentido. ¿Cómo se habló en el proceso de transición este tema? Yo no lo hablé con la ministra entrante, no sé si a nivel de la torre ejecutiva lo hablaron. Otro asunto, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social se movilizó este miércoles en el edificio del BPS tras la última sesión del actual directorio, ante el cual reivindicó los derechos de beneficiarios y del personal del organismo. Desde el sindicato se dijo que hay importantes atrasos en trámites jubilatorios producto de que falta personal y por eso se reclamó que ingresen 1.500 personas al BPS para cubrir vacantes generadas en los últimos 10 años. Para nosotros es el peor resultado que hemos tenido de gestión, sin que tenga nada que ver con lo político, porque hemos tenido gestiones de varios partidos políticos en la historia, por lo menos en los últimos 30 años, pero el resultado de esta última gestión ha sido el peor históricamente. Teniendo más de 10.000 expedientes de jubilatorios y de pensiones en archivo o trancados o demorados justamente por cambios en metodologías que no funcionaban para este tipo de sistema, para lo que es la previsión social. Fueron advertidos por el sindicato varias veces de que el sistema que cambiaba no funcionaba.
porque es un sistema que lo único que hace es recibir trámites sin realizarlos en el momento, como se hacía antes. De repente un trámite que llevaba 10 minutos, el funcionario lo podía solucionar. Ahora sí o sí tiene que ir para lo que ellos llaman un back, donde tampoco hay funcionarios para llevar adelante ese trámite, y quizás ese trámite es visto por un segundo funcionario 70, 80 días después. Eso lleva a este resultado, que una persona que de repente podía jubilarse en un mes, 2 meses, tenga un año de atraso en su jubilación. Para nosotros es el peor resultado, porque el resultado de esto es alejar a la población de sus derechos. Los asaltantes se van, lo que desmantelaron, la seguridad social, se van con Don Cabrera, este directorio se va, con respeto y Esto fue parte de la movilización, pasaba como se veía en el hall central del edificio del BPS, conocido como Caja de Jubilaciones, ¿no? Así se podía ver. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Les contamos que el lunes pasado, atención, a las 15:25 se registró un nuevo pico histórico en el consumo de energía eléctrica en el Uruguay, con 2.365 megavatios debido a la ola de calor que afectó a todo el territorio nacional. La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, informó además que en esta jornada quedarán restablecidos los 2.000 servicios, 2.000 conexiones que aún permanecen afectadas luego de los 44.000 cortes de energía generados por el temporal de este martes. El lunes a las 15:25 de la tarde, producto de la ola de calor que venía al país, se registró un nuevo pico histórico de consumo que se había dado la semana anterior. Se llegó a unos 2.365 megavatios, que, bueno, que como decía antes, es el pico máximo histórico que ha registrado Uruguay, donde, bueno, pusimos a disposición todas las fuentes de generación, en particular la hidráulica, que cubre más del 50% de la demanda, pero también la solar, la fotovoltaica, la térmica y la importación de Brasil, que en este caso se da no porque Uruguay no disponga de la energía, sino porque es más económico que seguir prendiendo nuestras centrales térmicas, que también lo hacemos. A su vez, bueno, el día de ayer tuvimos el temporal que afectó gran parte del país, sobre todo la zona sur, desde Colonia, que fue el departamento más afectado. Comenzamos en la mañana sobre las 10 horas con un pico de unos 44.000 usuarios sin energía eléctrica, pero ya sobre el final de la tarde se habían recuperado y quedaban unos 3.000. Seguimos trabajando incluso durante la madrugada y estamos ahora en el orden de unos 2.000 usuarios todavía sin servicio de energía eléctrica, que esperamos que en el día de hoy se pueda reponer. Bien, la Universidad de la República, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, firmaron un convenio para crear un fondo sectorial de investigación canábica. Efectivamente, y las autoridades destacaron que es doblemente importante contar con un instrumento que financie la investigación sobre el impacto del consumo de esta sustancia en la sociedad, fundamentalmente en las personas jóvenes. ¿Cómo ha cambiado el uso de derivados de cannabis luego de la regularización, ¿sí? Los patrones de uso? Y ahí tenemos investigaciones más bien sociales. También tenemos investigaciones en la parte agronómica, o sea, las plantas. Una cosa es esos plantíos bien regulados, con aire, humedad y una cantidad de cuestiones reguladas, que son los que hoy en día accedemos en farmacias, pero todavía sabemos que existen plantíos que no están dentro de la legalidad, y hay consumidores de ese otro tipo de cannabis que están quizás sufriendo consecuencias que no podemos llegar a medir. Entonces estamos tratando de nuclear eso. Y ni que hablar en todo lo que tiene que ver con la parte terapéutica, ¿sí? Nosotros en general muchas veces absorbemos conocimientos de centros de investigación internacionales. En la medida que uno tiene un fondo propio, gana también en la soberanía y en el enfoque de la investigación que quiere hacer. Estamos hablando del orden entre 200 y 300 mil dólares. Si nosotros calculamos cómo hacen los llamados la CSIC y la ANI, ese fondo dará para hacer 5
4 o 5 proyectos de investigación a 2 años con unos $50.000 cada uno. Como primera actividad los proponemos crear una serie de un listado de personas relacionadas con investigación en cannabis para después poder difundir la herramienta y para que cuando se abran los fondos efectivamente la mayor amplitud de investigadores se puedan presentar a los mismos. Cambiamos de asunto y de convenio también, porque la Intendencia de Montevideo, en este caso, firmó un convenio con, atención, por un lado la Asociación Civil Mujeres con Historias y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, por el otro, para realizar un concurso de anteproyectos de construcción de la primera casa colaborativa feminista. El año pasado, Mujeres con Historias recibió la cesión en comodato de un inmueble en la calle Reconquista, en la Ciudad Vieja, en el marco del programa de la comuna capitalina Fincas Recuperadas. El colectivo Mujeres con Historias está integrado por mujeres mayores de 60 años vinculadas de diversas formas al movimiento feminista. Sus integrantes impulsan el primer proyecto de vivienda colaborativa feminista del país para adultas mayores. Si llevamos muchos años trabajando en esto, primero era una idea, era un compartir, era un hablar de, hasta que en el 2019 formamos una asociación civil. Formamos la asociación civil y empezamos a caminar en concretar este sueño, que es el sueño de decir, de viejas vivamos con las amigas, de viejas cuidémonos entre nosotras. Y eso fue creciendo y tomando una dimensión, nos empezamos a dar cuenta que eso que podía parecer un proyecto de un grupo de amigas y nada más, en realidad es un proyecto social. El director de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo, Martín Delgado, explicó que esta iniciativa se enmarca en el programa de la comuna que recupera fincas abandonadas. Ahora, en este proceso continuo que ellas proponen y trabajan muy bien, apoyamos la realización de un concurso para imaginar esta vivienda colaborativa en la finca que la Intendencia entregó en calle Reconquista. ¿Qué tipo de acciones se han repetido en lo que ha sido esta gestión? Nosotros trabajamos fuertemente en la recuperación de fincas abandonadas. La ciudad no se puede permitir tener fincas que no estén siendo habitadas y sobre todo en la Ciudad Vieja, donde ya tenemos tradición y este es otro ejemplo más de una finca que va a tener nueva vida para que el barrio reciba a esta comunidad de mujeres que están imaginando una nueva forma de vivir la vejez. Bueno, hoy es día de recibir a Juan Castel. Lo tenían hace un ratito en la pantalla de TV Ciudad, pero viene con su columna AMB Noticias. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, y hoy preguntamos de qué hablan las murgas en este Carnaval 2025, aunque aún sin verlo podemos imaginarlo. Sí, se imaginaba un carnaval en cuanto a murgas muy político, sí. Y es la tónica de las murgas en este 2025. El común denominador de las 22 murgas es la política. Claro. Hay mucha crítica al gobierno saliente, hay mucha crítica también al Frente Amplio, sí, vinculado a lo que tiene que ver con los plebiscitos. Contrariamente a lo que se dice, ¿no? Sí. Que no se le pega al Frente Amplio, pero en este caso se demuestra lo contrario. Sí, es un carnaval que reparte para todos lados en materia de murgas, porque el tema de los plebiscitos genera críticas hacia el Frente Amplio, el manejo de la interna también. Algunas murgas lo abordan y critican al Frente Amplio en ese sentido. Obviamente que las elecciones son un lugar donde se disparan muchas situaciones, tanto de crítica como de humor, y hay mucha referencia a los casos de corrupción vinculados también al gobierno saliente. O sea, esperábamos un carnaval muy político en materia de murgas y sin duda lo está haciendo. En realidad la política es generalmente la base, ¿no? Y la política partidaria de las letras de murgas, ¿no? Sí, sí, pero se ha comido otros temas que de repente uno imaginaba que podían estar y que no estuvieron. Y lo que es divertido en años de elecciones, pasa siempre, es a qué personajes agarran las murgas. Y hay unos cuantos, ¿no? Hay unos cuantos, pero yo creo que hay tres que son los que más aparecen. El número uno es Ojeda, Andrés Ojeda,
aparece en los repertorios de unas cuantas murgas, incluso personificado en varias murgas. Gustavo Salle es otro de los personajes a las que las murgas le dedican, incluso le dedican un cuplé, hay un cuplé sobre Gustavo Salle en uno de los conjuntos. Queso Magro, ¿no? Queso Magro, que personifican al doctor Salle. Y después está Guido Manini Ríos, que Manini Ríos es un abonado a los repertorios de murga de los últimos 4 o 5 años. A mí lo que me sorprende es que no deja de estar en buena parte de los repertorios cuando se habla de política, pero Manini es otro de los yo diría de estos 3 personajes que son los más mencionados y también los más criticados, ¿no? Dentro de lo que son las 22 murgas que hacen el carnaval. También hay muchas referencias a Yamandu Orsi, al presidente entrante en distintos repertorios. Bueno, todos tienen ciertas características que uno puede llegar a imaginar que van a ser convocados por una murga. ¿Irán a verlas? Vos sabés que no sé, a uno siempre le queda esa duda, si estarán mirando, ¿no? Uno imagina que después los recortes le llegan, ¿no? A todos. Por supuesto, eso sin duda. De lo que se transmite por televisión. Ahora, ¿qué pasa con otros temas que no son política? ¿Qué otros temas tratan las murgas en este carnaval? Mira, hay 3 temas que aparecen en distintos espectáculos y a los que se le dedica tiempo. Uno es el humor. Varias murgas toman el humor como tema, el humor y la corrección política, problematizar el humor y hasta dónde, porque lo hablan en primera persona, ¿no? Hasta dónde nos estamos animando a hacer humor de la manera que queremos y hasta dónde nos autocensuramos, esta cuestión de lo políticamente correcto, del arte y el humor. Hay varios espectáculos que tocan este tema en clave de humor primero, pero en clave de reflexión, de profunda reflexión después. Hay una mirada sobre el humor que aparece y que está problematizada en varios conjuntos. Está bueno. Otro es la marginalidad. Aparece también, hay varias murgas que le dedican parte de espectáculo, incluso hay una, Doña Bastarda, que parte desde ese lugar para hacer todo su espectáculo. Las personas en situación de calle, la situación de los que están por fuera del sistema, la situación de los reclusos y los que salen de la cárcel y reinciden, aparece mencionado brevemente en algunos y con mucha profundidad en otros repertorios de murga. Un tema que está en carnaval sin ninguna duda. El otro tema es el nunca más, tema desaparecidos. Siempre está. La memoria que siempre está, pero que a mí me da la impresión que en los últimos 2 o 3 carnavales empieza a instalarse ya como un tema que buena parte de las murgas en algún momento tocan. Y aparte se le dedican generalmente momentos muy sentidos, ¿no? Porque es un tema sí, de mucha sensibilidad. Que tiene mucha sensibilidad, que mueve mucho y está muy presente el tema de Nunca Más, con toda la carga que eso tiene. Un carnaval de murgas que podríamos decir que es mucho más crítico y reflexivo que humorístico. Bien. La carga está más puesta en la crítica, en la reflexión, ni que hablar. Eso. Tenemos muchas murgas que van por el lado de lo reflexivo y el humor no se ha buscado tanto como otras veces. Es una característica de las murgas. Bueno, será el momento que estamos atravesando quizás que lleva a eso, y es importante el mensaje y la reflexión que traen las murgas y que trae el carnaval en general, ¿no? Muchas personas lo esperan justamente para ver qué se dice, ¿no? Qué se reivindica, qué se reclama. Pasa mucho eso y a todos nos pasa. Sí. Gente que va a ver si dicen lo que ellos quieren que digan, Sí. ¿viste? Esa cosa lo que cada uno quiere decir seguramente, claro, ¿no? Pero es parte del rol también de la murga y del carnaval, ser un reflejo de la sociedad. Lo ha sido así desde hace más de un siglo. Y bueno, en ese sentido sigue siendo un espejo de lo que pasa día a día en este país. Bien, y vamos a ver algo. Sí, nos vamos a ir con un fragmento de un salpicón, bien político también, en este caso, de Murga la Trasnochada. Bien, antes de verlo, les decimos que se queden luego del salpicón porque viene la pausa y sigue MBD Noticias. Para cantar al ritmo de este milongo lo que piensa la gente. La senadora que escribe en Twitter, que inventa y siempre es un papelón. Ya no hace falta que la nombremos, de moribundo al Pepe trató. Es decadente como elegimos a esta señora para gobernar. Más triste que alguien con tanto odio esté en el Senado 5 años más. La murga, todo lo que haga falta para que estos fregones que andan por la calle no pierdan el alma.
Rompieron récord de delincuencia con amenazas y corrupción. Tanta renuncia de manos sucias, ponga vestido de coalición. Se van sus 5 mejores años, pero que quede en nuestra memoria. Hoy despedimos a este gobierno, por suerte lo jugará la historia. Siempre, vos siempre sos urgente, para cantar al ritmo de este milongo lo que piensa la gente. El pueblo en un nuevo plebiscito eligió quedarse con la AFAP. Sufrir hasta los 65 y a fin de mes igual no llegás. Mucho peor es en la Argentina, hambre y miseria por todos lados. Y para colmo su presidente manda pegarle a los jubilados. Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y el tan esperado encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump se produjo en esta jornada, aunque en forma telefónica, en una conversación que mantuvieron durante 1 hora y media en la que, según el presidente Trump y también el vocero del Kremlin, se habló de distintos temas, particularmente de comenzar negociaciones para terminar con la guerra de Ucrania. No fue el único tema que abordaron, sí se comprometieron a visitar sus respectivos países y también el presidente Trump a posteriori habló con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. A propósito de Ucrania, Trump dijo que no sería bueno que ese país se integre a la OTAN y que cree muy difícil que Ucrania pueda recuperar los territorios perdidos. Según explicó en sus redes sociales Donald Trump, el acuerdo con Putin se logró tras una larga y muy productiva llamada telefónica en la que ambos líderes expresaron su voluntad de detener las millones de muertes que están teniendo lugar en la guerra entre Rusia y Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que a lo largo de casi 1 hora y media de conversación, los jefes de Estado abordaron el canje de ciudadanos recluidos en ambos países y donde Trump abogó por el cese de los combates lo antes posible y la solución del problema de forma pacífica, agregando que Putin, por su parte, recordó al mandatario estadounidense que es preciso eliminar las causas iniciales del conflicto y lo invitó a visitar Moscú. Trump calificó la conversación de altamente productiva, agregando que además de Ucrania, abordaron con Putin temas como Oriente Medio, la inteligencia artificial, el poder del dólar y cuestiones energéticas, entre otros temas, afirmando que iniciarán negociaciones de inmediato y que la delegación estadounidense estará encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, el director de la CIA John Ratcliffe y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Michael Waltz. Poco después de su anuncio, el mandatario estadounidense confirmó que dialogó con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, quien afirmó que en la conversación se discutieron oportunidades para lograr la paz y la preparación de un documento que regule la seguridad y la cooperación económica. Y hablando de Donald Trump, el gigante de las comunicaciones, Google comenzó a dejar de lado su política de diversidad, sobre todo recordando algunas fechas o meses emblemáticos para distintos colectivos. Algunos analistas entienden que este alineamiento, que es similar a las medidas que han tomado otras empresas como Meta, X o Amazon, está en consonancia con el espíritu conservador que hoy lidera el gobierno de Estados Unidos. Mes de la historia negra, mes de la mujer, mes de los pueblos indígenas, días del orgullo y otras reivindicaciones marcadas por fechas que se introducían automáticamente en el calendario de Google han desaparecido de la herramienta luego que el gigante estadounidense la suprimiera discretamente en 2024, pero ha tenido que justificarse este mes tras las quejas de los usuarios. Según Google, esta decisión era necesaria porque faltaban demasiados eventos y países en la lista de celebraciones, argumentando que el sistema de adición automática no era sostenible para el modelo de calendario, y el responsable de la comunicación de la compañía invitó a los usuarios a añadir estas fechas manualmente y ahora solo mantiene los días festivos. Algunos analistas afirman que se trata de un alineamiento con el resto de gigantes tecnológicos desde la vuelta de Donald Trump al centro de la escena, sobre todo desde que la semana pasada Google anunciara que daba marcha atrás en sus políticas de diversidad, equidad e inclusión, como antes lo hicieron Amazon y Meta, programas de discriminación positiva que están en el punto de mira de los conservadores estadounidenses y que ahora están prohibidos en las agencias federales de Estados Unidos. Bueno, les contamos que mañana jueves vamos a repasar mañana y pasado en el área metropolitana y Montevideo. Mañana jueves estará algo nuboso y claro y algo nuboso en la tarde, pero ya con un sol más a pleno. La mínima será de 16 grados y la máxima de 28. Y las temperaturas extremas para el viernes, ya antesala del fin de semana, son calcadas, ¿no? Ahí lo ven, mínima 16.
máxima 28, y para Montevideo y cercanías, para el viernes, insisto, se prevé aumento de la nubosidad y cielo por la tarde y la noche nuboso y cubierto, sin pronóstico de lluvias, pero con una tendencia que no es la mejor ante un fin de semana. Exacto, sí, hay algún pronóstico para sábado y domingo. Estuve bichando un poquito y alguna probabilidad hay, pero probabilidad. vamos a ver. Vamos a ver, capaz que es un buen fin de semana para mirar una serie, leer un libro. Hay tiempo para que Inumet ajuste positivamente, digamos, el pronóstico. Y ahora estamos cerrando la edición. Estamos cerrando, los invitamos a quedarse como todos los días porque ya viene Lado B. Claro, y mañana tempranito, a las 8 de la mañana, estará al aire en la pantalla de TV Ciudad la primera edición de MBD Noticias, a las 13 horas el segundo turno informativo y a las 18:55 vamos a reaparecer con Natalia. Hasta mañana. Que pasen bien, gracias por estar como siempre.